Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en esta jornada. Hoy celebramos a Santa Clara de Asís y al mismo tiempo saludamos a todas las hermanitas de clausura, las clarisas. Hoy tenemos del libro del Deuteronomio, el capítulo 10, del 12 al 22. Moisés habló al pueblo diciendo: ahora Israel, ¿qué es lo que te exige el Señor? ¿Qué es lo que te exige el Señor tu Dios? Que temas al Señor tu Dios, que sigas sus caminos y lo ames, que sirvas al Señor tu Dios en el alma y en el cuerpo, que guardes los preceptos del Señor tu Dios y los mandatos que yo te mando hoy, para tu bien. Cierto, del Señor son los cielos hasta el último cielo, la tierra y todo cuanto la habita, con todo. Solo de sus padres se enamoró el Señor, los amó, y de su descendencia los eligió a ustedes entre todos los pueblos, como sucede hoy. Circunciden su corazón, no endurezcan su cerviz, que el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y fuerte y terrible, y no es parcial ni acepta soborno. Y así entonces, queridos hermanos, continúa esta palabra de Dios. Entonces, Ome sacañande hinabe sacañande iñande va ella bañande yaicuana ana peñande yaramaba. Lo primero, queridos amigos, la grandeza de Dios. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es este que te ha dado las maravillas que están en tus manos? ¿Quién es este que te acompaña siempre y te mantiene en vida? Pero al mismo tiempo, queridos amigos, ahora viene la segunda partecita. Siempre tiene que haber una respuesta de parte del hombre. Si este es el Señor del cielo, que hasta lo último del cielo y de la tierra y cuanto la habita, todo Dios lo ha dado porque Él se ha enamorado del hombre y lo hizo el ser más importante de la naturaleza. Pero upear ese yo que fuera de Yara, ustedes ahora tienen que hacerlo mejor. Ustedes ahora tienen que comprometerse. Ustedes ahora tienen que traer y entregar al Señor los frutos de un trabajo y de un empeño en su propia vida. Pidamos esta gracia. Viendo las maravillas de Dios, también nosotros actuemos maravillosamente a favor de nuestros hermanos, de nuestra comunidad y de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.